Radio V presenta Espacios Cardinales, una serie de divulgación científica a cargo de Julio García. Hoy presentamos James Clerk Maxwell, el genio que todo lo pudo. Cambiar la manera en la que concebimos la realidad no es cosa fácil. Para ello se requiere de un gran talento, una buena dosis de paciencia, mucho trabajo y tener la suerte de que lo que pensamos coincida verdaderamente con cómo es la realidad. Aunque muchas veces tampoco es cuestión nada más de suerte, sino de poner a prueba uno o varios modelos matemáticos que a lo mejor previamente ya han sido puestos a prueba y contrastados con la realidad, con nuevos datos con los que la naturaleza nos desafía cada vez que descubrimos algo nuevo. Una de estas mentes pacientes y talentosas fue la de James Clerk Maxwell, un físico escocés al que muchos ponen en un pedestal por estar a la altura de Albert Einstein e Isaac Newton, y es que no es para menos. A Maxwell, nacido en una familia acomodada del Edimburgo del siglo XIX, se le ocurrió unificar los trabajos de otros físicos como Michael Faraday y George Ohm, quienes ya habían propuesto la noción de que los fenómenos eléctricos y magnéticos son lo mismo. Antes de Faraday y Ohm, se creía que el magnetismo y la electricidad eran fenómenos que se producían de manera independiente. Así, una carga eléctrica era muy distinta al efecto de atracción que ejerce un imán sobre un cuerpo metálico, pero fue Maxwell quien, mediante 4 ecuaciones diferenciales vectoriales, presentó un trabajo mediante el cual planteó que tanto los fenómenos eléctricos son producto del magnetismo y viceversa. Los fenómenos magnéticos también son capaces de producir electricidad. A la base de esta propuesta se le conoce hoy como electromagnetismo y es responsable de una pléyade de hechos que suceden a nuestro alrededor y que tienen aplicaciones en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo la posibilidad de que exista la radiodifusión a través de dispositivos como el Bluetooth o las comunicaciones por celular y vía satélite. Quiero hablar de los polos magnéticos. ¿Puede explicarle a la audiencia qué cosa es un monopolo? El hallazgo más importante de Maxwell fue el de que la luz es también una onda electromagnética. En esos años se creía todavía que existía un éter, una especie de sopa viscosa que permeaba todo el universo y que hacía que todo funcionara mecánicamente y a la perfección. Mediante este éter, pensaban los científicos de ese entonces, también tenía que viajar la luz y cualquier tipo de onda electromagnética. Pero fue Albert Einstein, a través de su famosa teoría especial de la relatividad de 1905, quien planteó la idea de que el éter inmutable del que se venía hablando no podía coincidir con los marcos de referencia relativos al observador. Así que la noción del éter fue desechada. Fue entonces cuando se dijo que la luz y las ondas electromagnéticas se podían propagar en el vacío. En otras palabras, no se necesitaba de un medio, de un marco de referencia absoluto para que los campos electromagnéticos se pudieran propagar. The ether was designed to transform matter into dark matter. La niñez de Maxwell fue un poco distinta a la de los niños de su edad, ya que su madre, advirtiendo su gran potencial, lo educó personalmente. Maxwell siempre se interesó sobre cómo funcionaban las cosas, cerraduras, llaves y puertas. Según cuentan, a los 8 años, era capaz de recitar de memoria pasajes del poeta y ensayista inglés Milton y de decir de memoria el Salmo 19, compuesto por 176 versos. From Paradise Lost, a poem by John Milton. En 1839, la madre de Maxwell fue diagnosticada de cáncer abdominal y poco tiempo después murió, por lo que la educación del pequeño genio estuvo a cargo de su padre y de una tía. Su educación formal comenzó de forma poco exitosa, siendo un chico de 16 años quien comenzó a darle clases. Viendo que Maxwell no era el mejor alumno, su padre lo envió a la prestigiosa Academia de Edimburgo, pero tampoco encajó. Ya tenía 10 años y sus compañeros le apodaban Dafty, que quiere decir infeliz. Pero en esta escuela
conoció a Lewis Campbell y a Peter Guthrie Tate. El primero lo ayudaría a publicar sus poemas en la edad adulta, quienes lo sacaron además de su aislamiento. A los 14 años Maxwell escribiría su primer artículo científico y nunca se interesaría mucho por las calificaciones en la escuela. A los 13 años ganó la medalla escolar de matemáticas y el primer premio en inglés y poesía. Fue en 1847, a los 16 años, cuando entró a clases a la Universidad de Edimburgo. Las materias que se impartían allí le resultaron tan aburridas que se daba tiempo de realizar experimentos con materiales químicos, eléctricos y magnéticos que él mismo improvisaba. Gracias a su creatividad, a su capacidad de experimentar por su cuenta y romper las reglas establecidas, como pudo descubrir la fotoelasticidad, con la cual hoy se determina la distribución de la tensión en las estructuras físicas. En la edad adulta se interesó en la percepción del color, tanto desde el punto de vista físico como psicológico, y durante una conferencia en la Real Institución de Londres en 1861, Maxwell presentó la primera fotografía en color. También se dedicó a escribir poesía y, por raro que parezca en un científico, era creyente, concretamente evangélico. En el ámbito de la astronomía, también se le atribuye haber demostrado que los anillos de Saturno están formados por numerosas partículas pequeñas que más adelante se supo que eran fragmentos de hielo, los cuales se mantienen unidos por el gran campo gravitatorio que genera el planeta. Estos fragmentos de hielo podría ser algún satélite natural que tuvo Saturno en el pasado y que por alguna razón se rompió en millones de pedazos. Los avances en las ciencias y en física en general no solamente se sostienen por números fríos y racionales, sin ningún vínculo emocional, sino que al contrario, la empresa científica se fundamenta en una mezcla de creatividad en donde interviene la intuición y el hecho de romper las reglas con lo establecido a partir de ese impulso instintivo que es la curiosidad y que muchas veces se va agotando conforme envejecemos, porque no es que no seamos menos creativos, sino que las reglas impuestas por la sociedad van corroyendo ese impulso hasta agotarlo. Curiosidad que tal vez hemos aprendido y desarrollado como una forma de sobrevivir al entorno hostil en el que vivieron nuestros antepasados. La inteligencia podría ser el producto del hambre que tenemos por conocer, de preguntarnos por qué suceden los fenómenos más simples y elementales como la caída de un rayo, o por qué el agua tiene el aspecto que tiene, o por qué sale y se mete el sol. En otros tiempos estos fenómenos eran atribuidos a una deidad que nos castigaba y nos recriminaba, pero desde que el pensamiento fue más sistemático, más racional, a estos fenómenos se les atribuye una causa que nosotros debemos de descifrar a partir de un método. Muchos de ustedes se preguntarán si fue la inteligencia la que nos dio la curiosidad o si por el contrario fue la curiosidad lo que nos abrió las puertas a una inteligencia más desarrollada. Por el momento nadie puede contestar esta pregunta porque no existen mecanismos científicos ni antropológicos para responderla. Lo que es un hecho es que nuestra inteligencia, además de ayudarnos a crear, también nos está autodestruyendo y está en nosotros como especie decidir qué camino queremos tomar, el de la creación o el de la autodestrucción. Human emotions, they are difficult. Radio V 90.5 FM presentó Espacios Cardinales, una producción a cargo de Julio García para Radio V. Para más información, visita nuestras redes sociales, Radio V en Facebook y Twitter. Información y guión, Julio García. Música, Finite Music. Radio V 2019.